Pero gloria al Señor, porque su palabra dice que no hay ninguna posibilidad para condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Amen. Y dice la palabra del Señor, los que no andan conforme a los deseos de su carne, sino conforme a la dirección del Espíritu Santo. Pues gracias al Señor porque nos ha concedido una nueva oportunidad de estar aquí en su casa de oración. Y nunca sabemos si la próxima semana estaremos aquí. Y la razón es porque estamos esperando que en cualquier momento el rapto de la iglesia se lleve a cabo. Cuando Cristo venga por su iglesia, este lugar prácticamente estará vacío. Pero estaremos en la presencia del Señor, alabándole, glorificándole y no acordándonos de las cosas que tuvimos aquí como motivos de tristeza, de dolor o de lágrimas, no. Allá va a ser todo gozo, pero aquí tenemos que entrenarnos, ¿verdad? A buscar más y más del poder y la presencia de Dios, nuestro Padre Celestial, por medio de nuestro Señor Jesucristo y por la intervención directa del Espíritu Santo de Dios. Pues gracias a Dios porque estamos aquí, hemos ya llegado a un nuevo día. Y en esta mañana vamos a seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. Con todo nuestro corazón le damos la bienvenida a nuestros queridos hermanos que ya tienen varias semanas con nosotros. Nuestra hermana querida que está con nosotros, quien vino con su hermanita, ¿es? ¿Sí? Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Y todos somos hermanitos aquí, ¿verdad? Sí. Y bienvenidas sean, y hermanos queridos allá atrás, también estamos muy contentos de que estén con nosotros en esta mañana. Pues en esta hora de la mañana, gracias a Dios, tenemos una lección sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia evangélica siempre se distinguirá por ser una iglesia cristocéntrica. Cuando la iglesia se corrompió por más de 300 años después de haberse iniciado por medio de la iglesia primitiva, hubo un hombre emperador llamado Constantino y él corrompió completamente lo que es la doctrina bíblica, sencillamente porque él mezcló los conceptos humanos, las tradiciones humanas. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que toda escritura es inspirada divinamente, pero lo que no es inspirado divinamente está sujeto a grandes fracasos, a grandes equivocaciones y a grandes blasfemias que se han presentado por siglos de siglos, y la gente sigue creyendo en esa clase de, pues, un evangelio distorsionado. Se levantó un hombre no perfecto, pero un hombre llamado Martín Lutero. Junto con él se levantaron otros grandes hombres y mujeres de Dios para declarar que había llegado el momento en que la iglesia tenía que detenerse y recapacitar sobre cuáles son las verdades fundamentales de la Biblia, la Sagrada Escritura. Entonces se dieron 4 principios que son importantísimos, que tienen más de 450 años que se llevaron a cabo y fueron promulgados, diciendo: la iglesia cristiana necesita volver al camino de Dios. La iglesia cristiana no puede mezclarse con costumbres ni tradiciones paganas, porque eso es ofensa a nuestro Dios. Por tanto, de ellos dijeron, especialmente por este varón llamado Martín Lutero: solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. ¿Y por qué solo Cristo? Porque se habían inventado muchas ideas de que la persona puede
hallar y encontrar la salvación de su alma y el perdón de pecados a través de diversos instrumentos o medios. Nadie, absolutamente nadie, puede ocupar el lugar de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo, porque Él es el único que vino con un propósito, y nosotros como cristianos evangélicos celebramos un acontecimiento maravilloso que es la Navidad, cuando Cristo nació en Belén de Judea, no como un acto o un hecho pues que no tenía importancia, sino todo lo contrario. El profeta Isaías había dado una verdadera declaración de que el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, iba a manifestarse en este mundo. Y ya hemos hablado de este pasaje bíblico, a donde Isaías capítulo 9, versículo 10 dice: porque un niño nos es nacido, un niño. Y él estaba hablando como 600, 700 años antes del nacimiento de Cristo. Un niño nos es nacido. Y luego él prosigue: hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Nadie más que el Señor Jesucristo, después del Padre y del Espíritu Santo, nadie puede ocupar el lugar del Señor. Llamará su nombre, dice, admirable. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Le dijo el Señor, el ángel de Jehová, que era una teofanía en el Antiguo Testamento, cuando Manoah, lo hemos dicho, pero lo recordaremos, le dijo: ¿y quién es la persona a la cual honraremos cuando se cumpla lo que nos estás diciendo? Y Manoah le dijo: ¿cuál es tu nombre? Para que te honremos cuando se cumpla lo que nos estás diciendo. Entonces el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué me preguntas por mi nombre, que es admirable? Y durante muchos lapsos en la Escritura Sagrada, en el Antiguo Testamento hace mención repetidamente sobre el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es la manifestación del Hijo Jesucristo, el ángel de Jehová, quien vendría con el propósito de proporcionarnos no una vida temporal, sino una vida eterna. Y eso no se compra con 100 millones de dólares, ni con 1,000 millones, ni con toda la riqueza que hay en el mundo y en el firmamento. Porque solamente, dice la Escritura, solamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esto, como dijo el gran evangelista, hermano nuestro que está en la presencia del Señor, Billy Graham, él dijo: para enfermedades hay muchas vacunas, hay muchas soluciones médicamente hablando, pero dice, para el problema del pecado, solamente la sangre de Cristo. Y él lo dijo abiertamente a un público que estaba potencialmente oyéndolo, pero al mismo tiempo ese mensaje estaba siendo proclamado a nivel mundial. Y le damos gracias al Señor por la vida de nuestro querido hermano Billy Graham, que ahora está en la presencia del Señor. Pero gloria a Dios, porque el solo Cristo fue un evangelio, un mensaje que trajo grandes calamidades para el pueblo de Dios, porque empezó una persecución como la que está ahorita allá en el país de Nigeria. Y hay mucha persecución y muerte para muchos hermanos cristianos. No nos olvidemos de orar por ellos. Hermanos que están en Corea del Norte, bajo un sistema totalitario y ateo que está en contra del Señor. Los musulmanes están en contra de nuestro Señor Jesucristo, porque Alá no es Cristo,
Cristo es Cristo. Y Martín Lutero comenzó diciendo solo Cristo. Luego él habló sobre la importancia sola fe. Sin fe es imposible, dice la Escritura Sagrada, agradar a Dios. Porque es necesario, no es opcional, es necesario que el que se allega a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Usted y yo, mis hermanos queridos, somos recipientes de esos galardones que el Señor tiene preparado para todos aquellos que creemos con toda nuestra fe absoluta en la vida, en la predicación, en todos los aspectos de la manifestación del Hijo de Dios, Jesucristo, hasta la cruz del Calvario, su resurrección y su ascensión. Solamente Jesucristo es el único para el cual nosotros daremos la honra, la gloria y la alabanza. Y no le daremos porque es suya. No vamos a darle a alguien algo que es suyo, pero reconoceremos que solamente Él tiene toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Sola fe. Cuando usted y yo creemos absolutamente que nuestra redención fue completada cuando el Señor Jesucristo desde la cruz del Calvario dijo consumado es, ahí estamos nosotros creyendo, oyendo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, nosotros fuimos sellados por medio del Espíritu Santo. Y ese sello del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, nadie lo puede arrancar. El enemigo menos, pero gloria a Dios que tenemos a solo Cristo en nuestro corazón y tenemos nuestra fe absoluta puesta en este crucificado, pero en este resucitado y en este Cristo bendito que prometió regresar por nosotros. Hay mucha gente que dice que en los próximos 50 años, digo yo, ¿no estarán pensando que Cristo puede venir en cualquier momento? ¿Cuáles 50 años? Y dicen algunos, ¿cómo es posible o cómo comprenderemos que el Señor está a las puertas? Pues el Señor nos dio dos ejemplos que estarían anunciando que Él viene pronto por nosotros, por su iglesia. Y Él recordó la situación que había en el mundo en el libro del Génesis cuando vino el diluvio universal. Fue un juicio a nivel universal, hermanos queridos, pero fue un juicio que no vino por accidente, sino como resultado de la paciencia de Dios por años, de años, de años y de años. Y la gente, en lugar de reconocer su pecado, nunca tuvo la necesidad de arrepentirse. Y el Señor habló con Noé, un hombre justo, y le dijo, va a haber un juicio, prepárate. Y él lo creyó, y él obedeció al Señor. Y aproximadamente se dice que transcurrieron como 100 años cuando Noé usó todo ese tiempo, no solamente para construir el gran arca, sino también verdaderamente hablarles a la gente que venía un juicio. Nadie lo creyó. Eso no resultó en que el Señor invalidara su palabra, sino que lo que Dios dijo que vendría, vino. Tenemos el otro ejemplo, dice que los últimos días serían como en los días de Noé. Perdón, ¿de quién? No, Noé, ya Noé fue pasado ahorita, como en los días de Sodoma y de Gomorra. Ahora, si nosotros somos un poquito observativos, no vivimos en aquel tiempo que ocurrió este juicio hace muchísimos años, pero la Biblia describe que la gente vivía comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. O sea, les importaban todas las cosas que existen aquí sobre la tierra, pero de Dios, no. ¿Para qué? Decían ellos.
Si tenemos comida, tenemos bebida, podemos dormir, podemos trabajar, podemos ganar dinero, ¿para qué necesitamos a Dios? Y eso es lo que dicen aquellos países que siguen conservando ideas materialistas, humanistas y ateas que niegan la existencia de nuestro Dios. Que el hombre puede bastarse a sí mismo sin la necesidad y el apoyo de un Dios. Líbrenos el Señor de hacer y de pensar de esa manera. Entonces, sola fe, solo Cristo, sola fe. Aquí entra el tercer concepto de la Reforma Protestante que se le llama sola Escritura. Cuando usted tiene una Biblia, usted se da cuenta que comienza con el libro de Génesis y termina con el libro del Apocalipsis. Génesis es el principio, Apocalipsis es el final. Y no hay más lugar para otra clase de publicaciones que contradigan la palabra de Dios o que tengan valor, especialmente para el pueblo cristiano. Sola Escritura. Entonces, lo que usted y yo oigamos fuera de la Escritura Sagrada en nuestra relación con Dios no tiene absolutamente ningún valor. La Biblia escrituralmente nos revela la mente y el plan de Dios para una humanidad que ha caído en comer, en beber, en casarse, en darse en casamiento. Y no es que haya cosas incorrectas en eso, pero cuando nosotros divorciamos lo que es nuestro compromiso con Dios o rechazar la iluminación que el Espíritu Santo nos da como testimonio de que hay un Dios y un solo creador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, entonces la humanidad entra en un gran problema. Y esto es lo que estamos experimentando en nuestros días. Si en los días de Noé, en los días de Sodoma y Gomorra, habría supuestamente unos 3, 4, 5, 10 millones de personas alrededor del mundo y practicaban estas cosas, el juicio de Dios vino. Ahora, hermanos queridos, nosotros somos participantes y somos parte de una población de más de 8,000 millones de personas. Esos 8,000 millones de personas, una minoría comparada con esa cantidad, todavía reconocen al Dios creador del cielo y de la tierra, entre los cuales, por la gracia de Dios, estamos nosotros, no porque seamos muy buenos o porque tengamos la capacidad de hacerlo. Sin el Señor no podemos nosotros hacer nada. Solo Cristo, sola fe y sola Escritura. Si esto que nos están enseñando no es palabra de Dios, no lo acepte. Porque la Biblia dice que el que le quita o le pone a la palabra de Dios, el Señor va a traer gran juicio sobre tales personas. Entonces, cuando hablamos de sola fe, solo Cristo, sola gracia y sola Escritura, estamos hablando de que la Biblia, la palabra de Dios, es una revelación de lo que Dios quiere y espera que nosotros nos metamos diariamente a hacer un tema de, un tema de programación, de cómo leer la palabra de Dios, la Escritura Sagrada, con un marcador color amarillito, ¿verdad? Puede sentarse todos los días ahí donde el Señor le conceda, en su casa, donde usted esté cómodamente, y leyendo escrituralmente lo que el Señor tiene para nosotros. La palabra de Dios es para nosotros, hermanos queridos, como el alimento que tomamos diariamente. Si no leemos la Escritura Sagrada, estamos cayendo en un debilitamiento espiritual y eso no nos conviene por ninguna circunstancia, porque es ahí a donde el enemigo de nuestras almas se aprovecha para atacarnos y para destruirnos. Recuerde usted lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. El enemigo ha venido para hurtar, es un ladrón, matar, es un asesino. ¿Qué más? Hurtar, matar, destruir. Lo que está haciendo ese señor de Rusia, el tirano, este hombre, y gente que se parece a él, es la labor del enemigo de nuestras almas.
destruyendo esas poblaciones, tomando como prisioneros a esos pequeños y llevándoselos, robándoselos para meterlos en un país comunista. Es algo horrible y terrible, de lo cual este hombre y quien quiera que sea, Dios los traerá a cuenta. Pero gloria a Dios que nosotros tenemos a solo Cristo, sola fe y también sola gracia. Antes de, ya explicamos lo que es sola escritura, pero la gracia es un favor que nosotros no merecemos. Porque por gracia, dice la Escritura Sagrada, somos salvos. Y esto dice, no es de nosotros, sino es don de Dios. Ahora, Jesús es levantado. Es el título de nuestra lección. El versículo clave lo encontramos en San Juan capítulo 3, versículo 14. Y ahí la Escritura dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, muchas personas tienen conflicto en entender este versículo o esta porción bíblica, pero está refiriéndose básicamente y centralizándonos en la persona de Jesucristo. Porque como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, enfocándonos en Cristo, no en tratando de tomar una declaración anterior para torcerla a mi antojo y para proclamar una barbaridad, una blasfemia en contra del Señor. Les digo por esto, porque en el libro de Ezequías, la palabra del Señor habla, o en el libro de Números, capítulo 21, versículos 5 al 9, ahí está registrada esa ocasión en la cual Dios le mandó a Moisés que el pueblo de Israel debería de recibir un castigo merecido. En ninguna ocasión Dios trae castigos inmerecidos para nosotros. Todo lo que nosotros hacemos incorrectamente, desobedeciéndole con todo conocimiento y causa, trae sus consecuencias. Y aquí tenemos el hecho de que el Señor nos habla y nos dice en ese pasaje que les acabo de mencionar, que el pueblo israelita, después de haber salido de Egipto, ya en el camino a la Canaán de Galilea, empezó a contender en contra de Dios. Y le dijeron a Moisés, ya estamos fastidiados de estar comiendo maná. Eso no nos gusta. O sea que eran personas de antojo, ¿no? Cuando nosotros tenemos hambre, hermanos, nos damos cuenta que no es tan fácil ser así tan, ¿cómo le llaman en inglés? Como picky, ¿verdad? Una persona que es muy delicado para comer. No, todo lo que sea para comer, la persona lo absorbe con ansiedad, especialmente cuando ha estado 3, 4, 5 días sin comer. Pero este pueblo estaba contendiendo en contra de Moisés y en contra de Dios. Y el Señor, en respuesta a eso, envió millares de serpientes venenosas que fueran a morder a los gente, especialmente los que estaban incitando a la violencia y a su, enojo en contra de Dios. Cuando nosotros tenemos algo, hermanos queridos, nunca debemos de pensar que lo merecemos. Un poquito de frijoles quizás es lo que tengamos en nuestro hogar, pero por eso hay que darle gracias a Dios. Una tortilla, ¿verdad? O un pan. Decimos, ya estoy cansado de esto, pero no olvidemos de darle gracias a Dios, porque sin ello, hermanos, nosotros moriríamos. Pero gloria al Señor, que Él es nuestro sustentador, Él es nuestro Padre amado. Él nos recuerda en su palabra que si Él le da alimento a las aves del cielo y si viste las flores del campo, dice, ¿cuánto más tomará cuidado de vosotros, hombres de poca fe? Entonces, es ahí a donde está el mensaje principal. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿sabe qué? Como
por la gracia de Dios, somos cristocéntricos, no vamos a estar fijándonos en el hecho de estar pensando en que aquella serpiente de metal que hizo, Dios le ordenó a Moisés para que la construyera, fuera un objeto de adoración mucho menos milagroso. Era precisamente para que ellos se dieran cuenta, no al mirar, o que al mirar a esa serpiente, que miraran y la miraran con inteligencia, diciendo, una serpiente como esa nos está destruyendo a mí, a mi familia, todo por el hecho de estar contendiendo en contra de Dios. Ahora, tengamos cuidado durante el tiempo del año. ¿Por qué razón? Porque cuando llegamos a la temperatura de 114, decimos, Señor, por favor, tráenos un poquito de fresco. Mándanos un poquito de fresco. Él no se enoja si le decimos eso, hermano. Pero si nosotros perdemos la paciencia y le decimos, Señor, acuérdate que yo soy tu hijo, tu hija, ¿por qué estás permitiendo estas temperaturas tan altas? Mira que me estoy ya casi cocinando en vida. Y el Señor dice, te voy a mandar a otra cosa más en la cual tu paciencia tiene que ser probada. Cuando estemos en esa posición, ya sea en este tiempo, cuando ni hace frío, ¿verdad? No es la cantidad de nieve que están proyectando en los noticieros allá en el norte de Estados Unidos, sino aquí tenemos una temperatura bastante manejable. Pero cuando nos toca el invierno, cuando esté frío, porque sí a veces que nos aconsejan de cubrir las llaves de nuestros hogares del lado fuera para que no se congelen, podemos decir, Señor, gracias por el frío. Me es molesto, Señor, pero gracias te doy porque tú me das un techo en el cual o bajo el cual yo puedo guarecerme. Cuando estemos en el calor, decir, Señor, tu palabra dice que el sol no me fatigará de día ni la luna de noche. Y no le hace lo que yo esté sintiendo ahorita. Tu palabra lo dice y yo lo creo. Y te doy gracias por el calor. Te doy gracias por el frío. Te doy gracias por la lluvia. Te doy gracias por los alimentos. Te doy gracias porque tú tienes misericordia y paciencia conmigo. Fíjese bien, misericordioso y clemente, dice el Señor. Es el Señor, es lento para la ira y grande en misericordia. Versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Él era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Ojalá tuviéramos el tiempo, ¿verdad? Y algún tiempo también no perdamos la paciencia. Vamos a tener espacio más amplio para poder exponer la enseñanza de la Biblia, la palabra del Señor. Pero por lo pronto, veamos lo más importante. ¿Por qué Nicodemo fue de noche a ver al Señor Jesús? No sé si ustedes se lo han preguntado. La Biblia dice que él era uno de los dirigentes religiosos de aquel entonces. Entonces sería, y usted no va a blasfemar si usted piensa de esta manera, sería que Nicodemo tenía miedo que sus compañeros lo vieran buscando al Señor Jesús, a quien ya le habían declarado se habían declarado como enemigos suyos. Vino de noche Nicodemo. No tuvo miedo, pero dicen algunos, a lo mejor es que él era precavido. Porque la persona que simpatizaba, que reconocía que nuestro Señor Jesucristo era lo más grande, lo más poderoso, y más de una vez declararon, nadie puede hacer esta clase de milagros si Dios no está con él. Y es lo que le dijo Nicodemo. Y Nicodemo estuvo de noche ahí mirando al Señor. Fíjense bien, le hace la pregunta o menciona estas palabras. Rabí, que quiere decir maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahí estaba declarando Nicodemo una verdad a la mitad. A la mitad, porque sencillamente Cristo no vino como maestro
aunque era un gran maestro, que cuando los escribas y los fariseos, los principales sacerdotes, los saduceos, le ponían preguntas capciosas, preguntas con las cuales hacerlo quedar mal, el Señor siempre les llegaba adelante y los dejaba avergonzados. Cristo no vino como maestro fundamentalmente hablando. Él vino para redimir al mundo. Por eso Isaías dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Y luego consejero, y luego el tercer concepto es Dios fuerte. Jesucristo es Dios, hermanos. Y cualquier grupo religioso que niegue esto está blasfemando el nombre del Señor, porque está tratando de entender un concepto bíblico desde el punto de vista humano, y eso no se puede, porque entonces la fe no existiría, ¿verdad? Porque el Señor dice, la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Pero si la gente dice, si como no entiendo, pues no lo acepto. Por eso el mundo está como está, hermanos. Jesucristo vino, sí, como maestro, pero sobre todo vino como redentor, como nuestro Salvador, como el único medio entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Sabemos que sin Él nosotros estaríamos irremediablemente perdidos y candidatos a ser arrojados no solamente al infierno, pero al lago de fuego. Y eso es algo terrible. La palabra de Dios habla acerca de que el Señor Jesús vino a salvarnos de la muerte, y está hablando de la muerte espiritual. Porque cuando una persona muere sin Cristo, hermanos, va a enfrentar una eternidad, así como le pasó a Lázaro y le pasó al rico. Una eternidad para Lázaro fue estar en la presencia del Señor, y una eternidad para el rico que creía que con su riqueza lo tenía todo, pero que despreció a Lázaro y que no dio fruto de que él era una persona nacida de nuevo. Cuando se dio el momento que murió Lázaro, la Biblia dice que los ángeles vinieron del cielo y lo transportaron a la presencia del Señor. Pero qué susto se llevó el rico. Aquel que creía que lo tenía todo. Aquel que creía que a la voz de mando suyo todo el ejército se moviera de sus servidores. Cuando se da cuenta y se muere, está en ese lugar horrible, espantoso. Y muchas personas dicen, bueno, ya ven ustedes lo que ha pasado con tanta gente que ha hecho pactos, el Señor nos reprenda con el diablo. Y dicen, no, pues no va a pasar nada. Yo voy a estar bien ahí, voy a buscar mis amigos, vamos a tener buenas fiestas, sí, cómo no. Ya lo vamos a ver. Él levanta sus ojos y ve a Abraham y al rico. Y le dice, Padre Abraham, ten misericordia de mí. Y manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua para que la ponga en mi lengua, porque estoy en esta llama y no soporto más. Y ustedes saben el resto. Pero aquí tenemos a Lázaro, quien está en el seno de Abraham, está en la presencia del Señor y está gozando de su presencia. Ahora, esto no es por 10 años, no es por 20 años, sino es por toda la eternidad, hermanos. Para vida eterna o para condenación eterna. Es algo horrible para la persona que opta ignorantemente por ser candidato para ir a un infierno y del infierno ser trasladado al lago de fuego. Para terminar, quisiéramos más tiempo otra vez, pero bueno, a ver cuándo el Señor nos lo permite. Ahí en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis, si ustedes si abren la su escritura sagrada,
Dice, y el diablo que los engañaba. Apocalipsis 20:10. El diablo, el Señor lo reprenda, que los engañaba, él mismo va a padecer lo que se merece. ¿Y sabe qué? Que en un termostato hay niveles de calor. Él se va a llevar el máximo calor. Es algo indecible, pero eso es el calor que está reservado para el enemigo de nuestras almas. Por eso decía un predicador en alguna ocasión, si usted, hermano o hermana, es atormentado por cosas que el enemigo trae a su mente para hacerle sufrir, para hacerle una vida, sentirse que es una persona miserable, si el enemigo viene con ese propósito, usted recuérdele cuál va a ser su futuro. El diablo que los engañaba, dice, fue lanzado en el lago de fuego y de azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, los cuales ya estarán como inquilinos ahí 1000 años antes. La Biblia dice también en Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 8, pero los cobardes, fíjese bien, e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. La muerte no significa que la persona deja de existir. La muerte quiere decir, la muerte eterna y espiritual quiere decir, hermanos queridos, una separación total y completa de la persona con su Hacedor, con su Creador, con su Dios. La Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. ¿Cuántas personas están ahora padeciendo por el pecado? Pero ¿cuántas personas están gozándose en el pecado? Y esto es horrible y terrible, porque hermanos, el fuego es fuego. Y cuando nosotros estamos pensando en nuestro presente y en nuestro futuro, debemos de gozarnos y alegrarnos, sabiendo que nuestra redención está cerca. Pero también, gloria sea al Señor, pedir, no condenar, pedir al Señor por nuestras familias que no han entregado su vida a Cristo. Pedir al Señor su misericordia por el pueblo de Israel, que tiene 10 millones de habitantes y se dice que solamente 1 millón de ellos son nuevos como nueva creación, son cristianos. Pero la gran mayoría de la población mundial no tienen a Dios como su Dios único y creador. Hay pastores que son lobos verdaderamente, porque están enseñando que el Alá es igual que nuestro Dios. Están total y terriblemente equivocados. Y el problema no está tanto en ellos, sí, claro, pero el problema está en que las personas no están leyendo las Sagradas Escrituras. Cuando vemos que solo Cristo, sola fe, sola gracia, sola Escritura, eso es lo que nos da una herramienta para que nosotros seamos protegidos de las situaciones adversas, de las filosofías, de las creencias religiosas, a donde dicen todos somos iguales, y como decía el anterior señor que estaba allá en la Baticueva, todos somos hijos de Dios. Y la gente, qué bueno, no le hace como yo viva, yo soy hijo de Dios. La palabra del Señor saca a la persona de ignorancia cuando dice en Juan 1:1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creemos en el nombre glorioso, único y suficiente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos dio la capacidad, por su gracia, de ser llamados hijos de Dios. Dios me les bendiga y vamos a orar y nos despedimos. Cristianamente nos robamos 15 minutos.
Padre querido, te amamos, te glorificamos y te damos gracias porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en esta mañana te damos las gracias porque tú nos permites, Señor, el estar delante de tu presencia. Y darte muchísimas gracias, Señor, porque tú nos has dado y ofrecido la vida eterna. Tu palabra lo dice, que el que cree en el Hijo de Dios tiene la vida eterna, pero que el que rechaza a tu Hijo amado, quien fue crucificado para pagar por nuestros pecados, quien lo toma como que no tiene ningún valor, dice, no verá la vida. Está hablando de la vida eterna, sino que la ira de Dios estará sobre él. En esta época en la cual estamos ya preparándonos y debemos de continuar durante todo el año, pensar en el regalo maravilloso que en tu Hijo amado nos ofreciste. Por eso tu palabra dice, porque de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Gracias por nuestros queridos hermanos, hermanas que estamos aquí reunidos todos en tu nombre. Y te rogamos, Señor, que todos nosotros estemos en la expectativa de que tú vienes pronto por tu iglesia. Tu palabra dice que tú vendrás como ladrón en la noche, sin aviso previo, porque nos estás dando, Señor, señales de que los tiempos son peores que en los tiempos de Noé, son peores que en los tiempos de Sodoma y de Gomorra. Ahora el pecado se ha multiplicado miles de veces de lo que se hacía en aquel entonces. Y eso nos está diciendo que tú vienes por nosotros. Padre querido, ayúdanos a tomarnos de tu mano poderosa y que tengamos la carga de pedirte por nuestros seres amados, por nuestros hermanos en Cristo que están padeciendo de una manera o de otra, pero también por aquellos que han rechazado la gracia tuya. Que tu Espíritu Santo, nuestro querido Consolador, esté hablándoles en sus vidas para que ellos se arrepientan, Señor. Tanta gente que hay en el mundo que tú no quieres, dice tu palabra, que perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y gracias te damos porque hombres como Nicodemo fueron ellos interesados en saber cómo él podría ser nacido de nuevo. Y tú le enseñaste, Señor Jesús, que tenía que buscar esa salvación de lo alto. Y este alto es la posición en la cual estaba nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente está, sino que estará por toda la eternidad. Bendito sea tu nombre. A tu nombre sea la gloria y la honra. Amén.